Bien, en este video vamos a abordar el concepto del campo eléctrico. Primero, para introducir lo que es el campo eléctrico, tenemos que darnos cuenta de que la fuerza eléctrica es una fuerza que actúa a través del espacio. Cuando yo tengo, por ejemplo, digamos, dos cargas Q1 y Q2, sabemos que va a existir una fuerza entre ellas que puede ser de repulsión o de atracción, y esa fuerza va a aparecer aun cuando las cargas no estén en contacto, ¿verdad? Entonces la pregunta que surgió acá es, digamos, ¿cómo sabe, por ejemplo, la carga Q2 que la carga Q1 está a cierta distancia, de tal manera que pueda experimentar una fuerza? Para explicar esa pregunta es que surgió el concepto del campo eléctrico. La manifestación de una interacción, es decir, de una fuerza eléctrica, la podemos dividir en dos partes. Supongamos que tenemos una carga fuente. Entonces, todas las cargas eléctricas, por el simple hecho de tener carga, producen en los alrededores, en el espacio, un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es algo que produce cada carga individualmente. Si yo pongo acá una carga fuente, voy a producir entonces en el espacio circundante, de alguna manera, ese campo. Como vamos a ver más adelante, el campo tiene una dirección específica en cada punto del espacio, así como tiene una magnitud. Digamos que en cierto punto P, el campo eléctrico que se produce es E. Si yo vengo y coloco en el punto P una carga de prueba, es decir, una carga eléctrica con cierta magnitud, cierto signo, entonces esa carga va a experimentar una fuerza eléctrica. A la Q0 le llamamos entonces la carga de prueba. Cuando las cargas están en presencia de campos eléctricos, entonces ellas sufren una fuerza. Así, entonces hemos dividido la fuerza que aparece entre la carga fuente y la carga de prueba en dos etapas. Primero, la carga fuente produce un campo eléctrico en el espacio, y luego, cuando una carga se pone en presencia de ese campo eléctrico, esa carga va a sufrir una fuerza. La magnitud de la fuerza que va a sufrir esa carga es proporcional al campo eléctrico y a la carga de prueba. Decimos que la fuerza experimentada por Q0 será entonces igual a la carga de prueba por el campo eléctrico. Dos cosas importantes que tenemos que notar acá. Vean que si la carga de prueba es positiva, entonces la fuerza eléctrica sobre esa carga y el campo eléctrico tendrán la misma dirección. Si la carga de prueba es negativa, entonces la fuerza tiene la dirección contraria a el campo. En resumen, se dice que la fuerza eléctrica que actúa sobre un cuerpo cargado
siempre va a ser ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. Ok, ahora debemos tener claro la diferencia entre campo eléctrico y fuerza eléctrica. El campo eléctrico es producido por una carga. Cada carga individualmente produce su propio campo. Ese campo no tiene nada que ver con los campos exteriores. Ahora, la fuerza eléctrica, por su parte, es una interacción entre dos cargas. Si yo tengo una carga, digamos, que está sola en el espacio, ella puede producir un campo en sus alrededores. Para que haya una fuerza, yo necesito que haya dos o más cargas, ¿ok? Entonces esa fuerza eléctrica, como dijimos, es la interacción que surge cuando una carga, está en presencia de un campo eléctrico. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros el campo que produce una carga? Para calcular el campo, utilizamos esta fórmula. El campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga eléctrica entre la distancia al cuadrado al punto donde queramos calcular ese campo, y la dirección va a estar determinada por el vector unitario. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carga Q, queremos determinar cuánto es el campo eléctrico en cierto punto P. Entonces lo primero que debemos hacer es trazar una línea que una a la carga con el punto P. Posteriormente, el vector unitario es un vector que tiene magnitud igual a 1 y que apunta siempre radialmente hacia afuera. Es decir, lo dijimos como se muestra acá. Ahora, la dirección del campo en el punto P va a depender del signo de la carga. Vean que si la carga Q es positiva, entonces el vector E apunta radialmente hacia afuera. Si la carga Q es negativa, entonces el campo eléctrico apunta radialmente hacia adentro. Veamos dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una carga positiva y supongamos que queremos hallar la dirección, magnitud del campo en este punto P. Entonces, lo que debemos hacer es trazar una línea que una a la carga con P, y en este caso, dado que la carga es positiva, la dirección de E va en la misma dirección de R, es decir, radialmente hacia afuera. Decimos entonces que para las cargas positivas los campos eléctricos siempre van a ser radialmente hacia afuera. Si la carga es negativa y yo quiero calcular, por ejemplo, el campo en este punto P, nuevamente debo trazar la línea que une al punto y a la carga. El vector unitario radial sería este R en esta dirección, y dado que la carga en este caso es negativa, entonces la dirección de E es contraria a la dirección del vector unitario, es decir, en este caso iría radialmente hacia adentro. La magnitud del campo es entonces la constante eléctrica por el valor absoluto de Q entre esa distancia al cuadrado. R vendría siendo
la distancia entre la carga y el punto P. Vean que para que haya campo, como dijimos anteriormente, solo se necesita una carga. Para que haya fuerza eléctrica yo necesito dos cargas. El siguiente ejemplo nos puede tal vez ayudar a tener más claro la dirección del campo. Supongamos que tenemos una carga puntual negativa de menos 8 nanocoulombs que se localiza en el origen y que queremos obtener entonces el vector de campo eléctrico en el punto del campo X igual a 1,2 metros y Y igual a 1,6. Entonces sería básicamente en este punto que mostramos acá. Queremos calcular cuál es el campo ahí. Primero que todo, esta es una carga negativa, ¿verdad? Entonces, y como está en el origen, la vamos a dibujar acá. Dado que es una carga negativa, entonces el campo eléctrico se va a dirigir hacia la carga. Lo primero que debemos hacer es dibujar una línea que conecte la carga eléctrica con el punto P y ya sabemos entonces que el campo en este caso va a ir en esta dirección. Radialmente hacia adentro. Para calcular la magnitud del campo, en este caso sería entonces la carga eléctrica por el valor absoluto de la carga entre R cuadrado. R es la distancia entre la carga eléctrica y el punto P. En este caso podemos obtenerla por Pitágoras. Esa distancia, en este caso sería la raíz cuadrada de 1,2 al cuadrado más 1,6 al cuadrado, lo cual nos da 2 metros. Ahora, vean que este campo tiene dirección, ¿verdad? Como es un vector, vamos a darlo en términos de los vectores unitarios I y J. Vamos a definir I hacia la derecha y J hacia arriba. Para encontrar las componentes de este vector, entonces vean que el vector E tiene una componente en X que es negativa porque va en dirección hacia la izquierda y tiene una componente en Y positiva que va hacia arriba. Para encontrar esas componentes lo que debemos hacer es encontrar el ángulo. Entonces podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, el ángulo θ que hace el vector E con la horizontal, podemos ver de acá que el tangente del ángulo es 1,6 entre 1,2. Por lo tanto, este ángulo θ sería el arco tangente de eso, y eso nos da un total de 53,1 grados. La componente en X de ese campo, vean que de acuerdo al dibujo sería E por el coseno del ángulo bueno, no hemos calculado el campo, vamos a calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico sería KE por 8 por 10 a la menos 9 entre 2 al cuadrado. Eso nos da 18 newtons sobre coulomb. Esta sería la magnitud. La componente en X del campo, según el dibujo que hicimos acá, sería E por el coseno del ángulo, o sea 18 coseno de 53,1, y esto nos da 10,8 newton sobre coulomb.
Tener en cuenta acá que recuerden que las componentes también son vectores, entonces de esta forma encontramos la magnitud. La dirección tenemos que asignarla de acuerdo a el dibujo que tenemos acá. Vean que X va hacia la izquierda, por lo tanto va en dirección X negativa. En forma vectorial diríamos que EX es 10,8 en menos Y. Por su parte, EY sería en este caso E por el seno de zeta esto nos da 14,4 newtons sobre coulomb. La dirección vean que es positiva, ¿verdad? Va hacia arriba, por lo tanto sería 14,4 en J. El vector del campo eléctrico entonces sería por definición X en Y más Y en J, o dicho de otra forma, la suma de estos dos vectores. Esta sería entonces la forma vectorial. Vean que tiene dos componentes, Y y J, por la dirección que mantiene. Bien, ya sabemos calcular el campo eléctrico que produce una carga individualmente. Ahora, si tenemos dos o más cargas puntuales, entonces sabemos que cada una de esas cargas individualmente va a producir un campo. El campo total en cierto punto del espacio va a ser la suma vectorial de los campos individuales. Representamos eso de la siguiente manera. Decimos E va a ser entonces la sumatoria en Y de los campos eléctricos que produzcan cada una de las partículas por separado. Tener en cuenta que, como dijimos, es una suma vectorial, es decir, tenemos que tener en cuenta las direcciones de los campos. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2, de 12 nanocoulombs y menos 12 nanocoulombs respectivamente. Ellas están separadas una distancia de 10 centímetros. La pregunta que nos hacen acá es calcular el campo eléctrico en el punto C. Entonces, para calcular el campo en el punto C, debemos calcular los campos individuales que produce cada una de estas partículas en ese punto. Empecemos con la partícula Q1. Vean que la partícula Q1 es positiva. Dado que es positiva, eso significa que el campo eléctrico que ella produce es radial hacia afuera. Es decir, en este caso, si la tuviéramos que representar, sería con este vector que va en la línea que une Q con el punto C y iría radialmente hacia afuera. Para la partícula Q2, vean que la partícula Q2 es negativa. Sabemos que los campos eléctricos de las partículas negativas se dirigen radialmente hacia la carga. Entonces, el campo que produce la partícula 2, en este caso, iría en esta dirección. El campo total en el punto C es entonces la suma vectorial de estos dos campos. Empecemos por determinar la magnitud de E1 y de E2. Para E1 sería la constante eléctrica por la carga Q1 entre R al cuadrado. R es la distancia desde la carga Q1 hasta el punto donde estamos calculando el campo, es decir, serían 13 centímetros, 0,13 metros. Este campo eléctrico nos da entonces un valor de 6,39 por 10 a la 3 newton sobre coulomb.
Esta es la magnitud. Vean que el campo eléctrico que produce la carga Q2 es en magnitud igual al que produce la carga Q1. La distancia entre Q2 y el punto C siguen siendo 13 centímetros y en ambos casos las cargas tienen la misma magnitud. Vamos a poner la carga positiva, recuerden, porque estamos calculando las magnitudes. Ahora bien, estos campos eléctricos que estamos calculando tienen componentes. Por ejemplo, las componentes del campo eléctrico E1 son E1X, que en este caso vean que va hacia la derecha, y E1Y, que se dirige hacia arriba. Para el campo E2, las componentes del campo E2 son E2X, que va hacia la derecha, y E2Y, que va hacia abajo. Dado que las magnitudes de ambos campos son iguales, equivalen a 6,39 por 10 a la 3, entonces las componentes de estos campos van a ser iguales debido a la equidistancia al punto C. Para calcular las componentes, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el ángulo alfa que hace el punto C, o la línea que conecta el punto C con la carga respecto al eje horizontal. Usando trigonometría, podemos decir que el coseno de alfa es el lado adyacente de este triángulo que dibujamos acá. El lado adyacente sería 5 centímetros, ¿verdad? La mitad. Y la hipotenusa son 13 centímetros. A lo que el ángulo alfa serían 67,38 grados. El ángulo alfa que acabamos de calcular es el mismo ángulo que hace el campo eléctrico E1 con la horizontal. Es este ángulo que vemos aquí. A partir de eso, podemos decir entonces que E1X va a ser igual a E1 por el coseno de alfa E2X también va a ser igual a E2 por el coseno de alfa. Vean que este ángulo es el mismo ángulo que tenemos acá, debido a la simetría de este problema. Vean que ambas componentes en X, las dos van en la misma dirección, es decir, cuando yo las sume, ambas van en Y. Esto nos da 4,9 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb.
en la dirección Y. Las componentes que van en Y, en este caso, dado, como decíamos, la simetría del problema, vean que E1 va hacia arriba, E1Y, y E2Y va hacia abajo. Las dos tienen la misma magnitud, debido a la simetría del problema, y por lo tanto, al sumarlas vectorialmente, se cancelan. Por lo tanto, las únicas dos componentes acá que intervienen, o que suman, digamos, van a ser las dos componentes en X, que como dijimos, al ir en la dirección X positiva, nos da en la respuesta en Y. Este sería entonces el campo eléctrico total en el punto C. Vean que si quisiéramos representarlo, sería un vector que va en esta dirección, en ese punto. Algo importante acá a mencionar también es que cuando tenemos dos cargas que tienen la misma magnitud pero signo contrario, eso es lo que se denomina un dipolo eléctrico.